Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida e invitamos a escuchar este podcast llamado Desertificación, ¿qué pasa con las tierras secas? A través de distintos capítulos intentaremos comprender y visibilizar esta problemática ambiental que afecta a gran parte de las provincias de Argentina. Esta iniciativa surge vinculado al proyecto Manejo Sustentable de Tierras en la Zona Seca del NOA, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en La Rioja, Argentina, el proyecto es coordinado por la Universidad Nacional de Chilecito y el IAMRA, junto a numerosas instituciones técnicas y gubernamentales, tales como la Universidad de La Rioja, técnicos y técnicas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y productores agrícolas y ganaderos de la comunidad de Bichigasta. Durante varios capítulos proponemos entrevistar a distintos científicos, técnicos, productores y demás actores territoriales para comprender la problemática de la degradación de las tierras secas de forma holística e interdisciplinaria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el sobrepastoreo, mucho ganado y poco pasto. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación señala que las tres principales causas de la desertificación en el mundo son la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas de agricultura no sustentables. En este capítulo abordaremos la segunda causa, el sobrepastoreo, mucho ganado y poco pasto. Para comenzar a entender la problemática del sobrepastoreo y su relación con la desertificación, comenzaremos a conversar con Lisandro Blanco, doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien desde hace más de 20 años trabaja investigando la ecología y el manejo de pastizales naturales de zonas áridas. Hola, mi nombre es Lisandro Blanco, soy ingeniero en recursos naturales renovables para zonas áridas. Trabajo en el INTA de La Rioja, en la experimental de La Rioja, que funciona en Chamical desde el año 94, en todo lo que es ecología y manejo de pastizales naturales. Todos estos ambientes áridos y semiáridos de la provincia de La Rioja vienen siendo desde muchas décadas atrás tierras utilizadas como pastoreo por animales domésticos, vacas, cabras y en menor medida ovejas. Y en general lo que ha ocurrido es que se ha utilizado estrategias de pastoreo que no han tenido una planificación acorde a la capacidad de producción de los recursos forrajeros de las comunidades nativas de estos ambientes. Y entonces lo que ha pasado es que en general el pastoreo ha ocurrido con alta intensidad y sin la posibilidad de descansos estacionales en épocas claves de crecimiento de la vegetación, como lo es primavera-verano. Y entonces todo este proceso de sobrepastoreo continuo ha generado importantes procesos de desertificación. ¿Y qué es lo más notable de estos procesos en el corto y largo plazo? Bueno, primero, cambios importantes en la composición botánica de estas comunidades vegetales. Muchas especies que son palatables y buenas forrajeras van siendo reemplazadas por otras especies de menor valor y de menor productividad en general. Entonces, luego lo que uno empieza a ver también es una pérdida en la productividad forrajera o en la productividad primaria en general de estos ambientes y una pérdida de cobertura vegetal, dejando grandes espacios con suelo descubierto. Y finalmente, como cierre de todo este proceso de desertificación causado por el sobrepastoreo, luego de los cambios de composición botánica y de las pérdidas de productividad primaria, empieza a haber importantes signos de erosión, especialmente en sitios donde hay amplia superficie de suelo descubierto. Estos signos de erosión, primero laminar, después en surcos y finalmente en cárcavas. Bueno, uno claramente puede recorrer todos estos ambientes áridos y semiáridos de la provincia de La Rioja y encontrar un conjunto, ¿sí?, de todos estos
procesos que se han mencionado. Hasta aquí, Lisandro Blanco nos acercó distintos elementos para empezar a entender y diagnosticar la problemática del sobrepastoreo. Ahora, junto a Raúl Corso, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, podremos entender en el marco de un contexto histórico y geográfico cómo comenzó la relación entre el pastoreo y la desertificación. Mi nombre es Raúl Corso, soy ingeniero en recursos naturales renovables para zonas áridas, soy egresado de la UNLAR, de la sede universitaria Chamical, que es donde se dicta esta carrera, y llevo un tiempo de egresado cerca de los 25 años, y mi trabajo siempre estuvo ligado al estudio de los pastizales naturales, y en este momento estoy trabajando en la Secretaría de Ganadería, además de ser docente en las cátedras de forraje de Chamical, de esta ingeniería que hice referencia, y de agronomía en la provincia de La Rioja. El tema que a mí me permite indicar que se producen algunas confusiones cuando comparamos los ambientes áridos y semiáridos con ambientes húmedos. En esa comparación, los ambientes áridos se ven como poco productivos y de falta de rentabilidad. En realidad, lo que ha ocurrido es que el hombre, cuando desarrolla las actividades productivas y lo hace usando tecnologías no adecuadas, empieza a alterar esta capacidad de sustentación que naturalmente tienen estos ambientes, y empieza a producirse una degradación, un deterioro de los recursos naturales que se usan en estos sistemas productivos, y a su vez van acompañados de procesos erosivos de suelo. Digo esto para sumarle que cuando estos ambientes deteriorados, semiáridos o áridos, ya no pueden sustentar las actividades productivas, el productor obtiene un ingreso predial que no puede sostener su hogar rural, emprende otro proceso que se llama éxodo rural. De manera que en un ambiente deteriorado en los recursos naturales, sumado al éxodo rural, que significa abandono de los predios productivos, consagra a los dos elementos básicos específicos que son explicativos. Partiría ubicando a los oyentes en nuestra provincia, señalando de que existen dos grandes macroregiones que sumadas generan una superficie aproximada a los 9 millones de hectáreas. La mitad de esta superficie representa un relieve de quebrado, de sierra, de montaña, que es el albergue para el desarrollo de una de las actividades económicas más importantes de la provincia, que es la agricultura. Y otra zona de relieve más plano, que incluye vegetación arbórea, arbustiva, herbácea, que es el albergue de la segunda actividad económica de la provincia, que es la ganadería. En el año 1940, al terminar el auge forestal, aparece, en el caso específico del bosque de los llanos, una explosión productiva muy importante de pastizales naturales, que es lo que se aprovecha para desarrollar la actividad ganadera bovina, caprina u ovina. Ahora, también, y lo mismo que ha pasado con la aplicación de técnicas no adecuadas para el área forestal, ha ocurrido para el área ganadera. Y en ella se distingue el sobrepastoreo continuo como la razón principal por la cual empiezan a deteriorarse los recursos forrajeros básicos. Este proceso debe entenderse como que el productor, manejador de su explotación,
siempre ha intentado colocar una mayor cantidad de animales que superan la propia capacidad de generación de alimentos de este sistema. Así comienza este proceso en el cual muchas de las especies forrajeras empiezan a desaparecer, los procesos de desprotección del suelo se ven invadidos por procesos de erosión del suelo, y esto trae aparejado una disminución y una pérdida de los bancos de semillas, que es donde están concentradas las semillas forrajeras. Que existe una relación entre el sobrepastoreo y la desertificación, que trae consecuencias en el corto y en el largo plazo. Nos preguntamos ahora cómo afecta esta problemática a la población local. ¿Cómo perciben las y los productores ganaderos esta problemática? La mayoría de la población rural, local, se dedica a esta ganadería y claramente ve afectados sus ingresos, porque una cosa que va ocurriendo es que se va reduciendo notablemente la capacidad de carga de estos ambientes. O sea, estos ambientes, antes de tener todos estos procesos de desertificación desencadenados con distinta intensidad, tenían una capacidad de sostener una ganadería con una capacidad de carga muy superior a la que tienen hoy. O sea, por ejemplo, campos que soportaban hace varias décadas atrás 10 hectáreas para sostener una unidad ganadera, hoy necesitan el doble. Y entonces la productividad ganadera de todos estos ambientes está muy por debajo de su potencial, y eso afecta claramente los ingresos de las familias rurales. Por otro lado, en general la ganadería hecha con este pastoreo poco planificado, o sea, con sobrepastoreo y pastoreo continuo, tiene mucha menor capacidad o menor flexibilidad para adaptarse en los años secos o frente a sequías. Y entonces una cosa que ocurre es que en años donde llueve menos de lo normal, hay enormes pérdidas de económicas, porque o se malvende, se vende ganado muy por debajo de su precio, o tienen que comprar forraje o llevar a pastaje a otros lugares su hacienda, y eso son enormes pérdidas, ¿sí?, tanto de ganado como económicas. O, en el peor de los casos, hay mortandad de animales por falta de agua o de forraje. Así que este manejo de pastoreo intenso y sin descansos, en general lo que provoca es una menor capacidad de respuesta frente a años secos o años de sequía, donde también se generan grandes pérdidas. Este deterioro de los recursos forrajeros básicos, al cual se suma el deterioro de los recursos madereros, en el cual los procesos erosivos del suelo empiezan a ser significativos, parece tener una correlación y ser explicativo de por qué entre el año 2001 y 2020 se produce una disminución del stock de vientre bovino de alrededor del 53%. Esta disminución en estos 20 años no ha podido recuperar su stock original. Más, hay una tendencia de carácter negativo que supone que cada año que pase habrá cada vez disminución de los vientres bóvinos. Y esto pareciera relacionarse con un trabajo que he realizado en el año 2018, usando la tecnología de la teledetección expeditiva. Encontré como resultado que sobre un total de 3,8 millones de hectáreas de pastoreo de los llanos, el 58% está en una situación productiva muy alejada de su potencial original. Es decir, se trata de ambientes que poseen una mayor proporción de suelo desnudo o presencia de gramíneas
de escaso valor forrajero. Esta situación sería concordante con esta idea de que el stock de vientre no avanza, no prospera, y significativamente nos define la expresión actual de este fenómeno de la desertificación a la que hice mención. La principal causa de sobrepastoreo de la región es el mal manejo del ganado. El mal manejo del ganado tiene principalmente dos miradas. La primera es que se utilizan cargas animales muy superiores a la capacidad de carga del ambiente. Y la segunda es que en general no hay un pastoreo planificado con descansos oportunos estacionales, principalmente en la época de verano, que es cuando nuestros pastos crecen y entonces alguna parte del campo necesita ser descansada del pastoreo para recuperar su capacidad forrajera. Bueno, esto rara vez se ve y es la principal causa del sobrepastoreo en la región. ¿Y cómo se podría solucionar esta situación? En general aplicando estrategias de manejo que ya están relativamente estudiadas y que se siguen estudiando y que son muy aplicables en nuestra región. La primera es utilizar cargas compatibles con la capacidad de carga del sistema, o sea, no poner más animales de los que nuestro ambiente soporta. Lo segundo es tratar de generar estrategias que permitan descansar distintos sectores del campo en las estaciones o durante el ciclo de crecimiento, ¿sí? O sea, planificar algún sistema de pastoreo que permita tener una frecuencia de descansos estacionales en los distintos potreros del campo. En algunos casos, en sectores que están muy degradados, que generalmente son los que están cercanos a las aguadas, la posibilidad de sembrar alguna pastura. Está muy difundido esta idea de poder sembrar pasturas de buffel grass, de Sencruciliari, que es una pastura africana que soporta tanto el pastoreo como la sequía en áreas cercanas a las aguadas, y eso permite de alguna manera descansar el resto del pastizal natural durante la época estival. También hay estudios, aunque un poco menos desarrollados, para implantar especies forrajeras nativas en estos ambientes degradados, y esa es una línea muy importante que hay que seguir desarrollando. Otro aspecto importante es diversificar, o sea, que la ganadería no sea solamente bovina, sino tratar de tener otras actividades dentro de la ganadería, como la ganadería caprina. No apuntar a un solo producto, que es el caso del ternero, sino también de alguna manera hacer recría eventual, especialmente en los años buenos de alguna categoría. Eso permite incrementar los ingresos y de alguna manera bajar la carga de la cría. Y también diversificar con otras actividades que son muy compatibles con la ganadería, como por ejemplo la apicultura. Yo creo que en esas acciones de manejo podría estar la posibilidad de ir revirtiendo los procesos de desertificación en la región. A las generaciones futuras no debemos dejarle ambiente próximo a ser desierto. Desde esta perspectiva, no todo está perdido. Los riojanos tenemos alguna fortaleza interesante que es bueno mencionarla. En particular, aquellas que tienen que ver con la generación de conocimiento nuevo, que es lo que producirá un rol terriblemente importante en la elaboración de estos proyectos de sustentabilidad. Y eso, por suerte, lo tenemos representado con las 3 universidades existentes, que son las que generarán los profesionales que se dedicarán a producir nuevos conocimientos,
a la presencia de los institutos de investigación nacional o provincial, a las organizaciones ONG ambientalistas y a el pool de tecnologías racionales de manejo que están insertas en las distintas organizaciones estatales. De manera que estamos como con un buen punto de partida por esta fortaleza, y es lo que entiendo que nos permitirá llegar a ser efectivo y eficiente en este proceso de lucha contra la desertificación. Por último, Mariana Varas, doctora en Ciencias Químicas y docente e investigadora de la UNDEC y el IAMRA, nos cuenta su experiencia en torno a trabajar durante más de 15 años con productores y productoras ganaderas caprinos ubicados en la zona montañosa del Famatina, en La Rioja. En particular, nos cuenta qué resultados encontraron al estudiar cómo varía el estado nutricional de las cabras según la calidad del pasto que consumen, qué estrategias elaboraron de forma conjunta con los productores frente a las problemáticas que fueron encontrando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mariana Varas, soy doctora en Ciencias Químicas y trabajo en la Universidad Nacional de Chilecito como docente investigadora desde el año 2004. En el año 2005, distintos docentes investigadores nos unimos y formamos el Instituto de Ambiente de Montañas y Regiones Áridas, que es un instituto de investigación en el cual tiene como principal función generar resultados, generar estrategias que lo que hagan es mejorar la calidad de vida en el Valle Antinaco Los Colorados. En este contexto comencé a trabajar en el año 2007 con productores caprinos. Estos productores estaban asociados al Centro Ganadero de Santa Florentina. En ese momento el Centro Ganadero de Santa Florentina tenía 17 productores caprinos asociados y lo que hicimos fue durante 2 años evaluar a las cabras de los distintos productores mensualmente, y lo que hacíamos era tomar muestras de sangre y realizar un análisis de distintos parámetros o distintas variantes metabólicas para relacionarlos con la ingesta de alimentos. Las cabras de los productores del Centro Ganadero de Santa Florentina son cabras que, como la mayoría de la región, son cabras que están bajo sistemas productivos extensivos, es decir, que la fuente de alimentación básicamente es el pastizal natural. No reciben ningún tipo de suplementación, salvo excepciones, pero están alimentadas por el pastoreo, y ese pastoreo es libre. Se alimentan de lo que hay en el campo, y entonces nosotros queremos relacionar cómo era esa nutrición con los parámetros metabólicos a nivel sanguíneo de las cabras. Realizamos este análisis durante 2 años y lo que encontramos es que los parámetros metabólicos, es decir, el estado nutricional interno de las cabras, mejoraba en las épocas en las cuales el pastizal era de mejor calidad y se encontraba disponible en una mayor cantidad. Y esto era en las épocas de lluvia, que aproximadamente se extendían desde diciembre hasta marzo. En esos momentos los animales mejoraban sus parámetros metabólicos porque tenían más cantidad de pasto y el pasto tenía una mayor calidad. Y después, en las épocas de sequía, que comenzaban con el otoño hasta finales de primavera, era el bache forrajero estacional, y eso se correspondía con que los animales sufrían un estado metabólico en el cual tenían carencias de elementos nutritivos. Ellos la problemática la sabían, nada más que lo único que faltaba era probarlo, pero ellos conocen esta problemática y solicitaban en ese momento ayuda a la Secretaría de Producción de la municipalidad, en las cuales la Secretaría les entregaba en algunos casos algo de alfalfa y algo de maíz para hacerle frente a ese bache forrajero. ¿Por qué? Porque ese bache forrajero, que iba desde
otoño a finales de primavera, lo que producía en sus animales eran que los animales no ganaban peso, entonces las hembras que estaban para entrar en celo no alcanzaban el peso suficiente, o si quedaban preñadas habían abortos espontáneos o las crías nacían de muy bajo peso. Entonces esa problemática ellos la conocían y solicitaban al gobierno municipal ayuda. Sin embargo, lo que notamos era que el manejo que tenían los productores era un manejo que no estaba de una manera enfocado hacia los grupos productivos los cuales ellos necesitaban suplementar. Entonces no tenían los corrales acondicionados para suplementar en grupos ni por estado fisiológico. En ese momento lo que hicimos desde la universidad fue de una manera orientarlos a que la suplementación debía estar orientada a aquellos grupos en los cuales las necesidades sean preponderantes, como por ejemplo las hembras que iban a entrar en celo o las hembras que estaban en gestación. Priorizar esos grupos en los cuales iban a mejorar productivamente e iba a tener un impacto mucho mayor si la suplementación se hacía a todo el corral. También lo que hicimos desde la universidad fue hacer una campaña de vacunación y de desparasitación. Para eso hicimos en los 17 corrales del centro ganadero, tomamos muestras de heces para determinar parásitos, y en aquellos grupos que estaban infectados se realizó una desparasitación junto con los productores, pero que era específica del parásito que contenían los animales. Y eso ayudó en un periodo a que los productores vean realmente que tenían cabritos con pesos más altos al nacer, no tenían tanta mortandad en las pariciones y demás. Después propusimos desde también la universidad generar otras estrategias, como por ejemplo generar estrategias de suplementación, y que las suplementaciones podían ser de bajo costo, porque la principal limitante que tienen estos productores, que son productores rurales, en los cuales no tienen fondos para hacer frente a costos que demandan la compra de alfalfa o de maíz en determinadas cantidades. Entonces hicimos una suplementación y probamos suplementación con coproductos agroindustriales. Entonces les enseñamos cómo secar orujos y cómo poder administrarlos mezclados con maíz y mezclados con alfalfa, de manera de incrementar el grupo que podía suplementar y que los costos no aumenten. Eso fue lo que estuvimos trabajando con los productores de Santa Florentina, pero lo que llevó a todo esto es la disminución en lo que es la oferta forrajera, la disminución en el pasto, en el pastizal nativo. Este podcast de certificación ¿Qué pasa con las tierras secas? Fue realizado por la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas. Agradecemos a todos y todas las que con total predisposición han participado y hecho posible este capítulo. La conducción fue realizada por Inti Klein Hering y Pablo Montilla. La edición fue realizada por Tamara Ormenio. En la producción y coordinación participaron Andrés Jerique, Tamara Ormenio y Pablo Montilla.